Claro, es un día después donde los jugadores hay que recuperarlos, donde preparan viaje para Arica, donde hubo una apuesta con Jorge Araya, donde todos estaban expectantes de aquello, donde un técnico que quería dejar los 3 puntos, pero un partido tremendamente táctico, un partido de aquellos de la Copa Libertadores. Si Aguirre destacaba, hay una historia, y se la voy a preguntar al protagonista. Aguirre le hace el gol a Cobreloa en el Estadio Nacional. ¿Es verdad, José Luis Sierra, que usted está detrás de uno de esos arcos donde hace el gol a Aguirre? Sí, pero fue el día de Peñarol América de Cali. América de Cali con Peñarol, la final de la Copa Libertadores, el año no me acuerdo. Y sí, estuve en ese partido, obviamente como espectador, fue en el Estadio Nacional y justamente me parece que estaba yo detrás del otro arco de donde hace el gol Aguirre ese día. Las vueltas de la vida, bueno, ¿qué sensación? Porque cuesta dormir después de los partidos, le dan vuelta. Me imagino hoy día hablaba Tonso, fue una pesadilla para él lo de la noche de ver la jugada repetida y todo. ¿Qué reflexión tienes de esta igualdad? Bueno, lo mismo que pensaba ayer después del partido. Me pareció que el equipo en general, salvo pequeños detalles como el tema de la definición fundamentalmente y puntualmente, ¿no es cierto?, en un partido como este, ese tipo de cosas marcan una diferencia. Cuando uno genera las situaciones de gol que nosotros generamos, con la claridad que las generamos y las que tuvimos, no solamente la de Martín, sino que Juan también, que tuvo un par, Martín Rodríguez, que no es cierto, que tuvo una también. En ese aspecto, obviamente que ese tipo de contundencia muchas veces son en estos partidos tan cerrados y de equipos tan competitivos y tan parejos, sin lugar a dudas que marca la diferencia de lo que puede ser un partido. Obviamente que con un resultado a favor el partido cambia, lo que estábamos haciendo y que lo estábamos haciendo muy bien se hubiese visto fortalecido, y así todo creo que el equipo hasta el último minuto lo siguió buscando, no perdió la convicción, siguió haciendo lo que había que hacer para ganar el partido, y luego esto es fútbol y al final si no se gana obviamente también pasa por otros aspectos. No tenía a Saldivia, tuvo que mover las piezas. Hoy no tiene a Esteban Paredes. Sí, esperamos recuperar a Andrés Vilche, ¿no es cierto? Y creo que tenemos alternativa. Yo sigo pensando que en esa zona de la cancha, más allá de la importancia de Esteban, ¿no es cierto?, y sobre todo, ¿no es cierto?, de lo que contagia a Esteban, de su categoría como jugador y todo lo que implica, ¿no es cierto?, tener a Esteban no solamente como compañero, sino que además como rival, el equipo que uno enfrenta. Me parece a mí que, salvo, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, un poco lo que decía anoche, y principalmente porque tenemos jugadores muy jóvenes en esa zona, para una zona que es extremadamente o muy sensible muchas veces por el tema del error que se puede llegar a cometer, salvo en la zona de defensa central. Me parece que en el resto el equipo tiene alternativas distintas, variantes, ¿no es cierto?, no iguales, parecidas o más distintas una que otra, pero tenemos como la posibilidad de poder suplir, ¿no es cierto?, como se ha hecho en otros partidos. La experiencia te ha dado, no dramatiza, José Luis. Colocas la pelota contra el piso, busca las alternativas, otras condiciones, otras características, pero te das cuenta que esto continúa, es tan rápido que el domingo, para mantener el liderato ante un desesperado San Marcos de Arica que está en otra posición, y después viene quizá el partido para buscar una clasificación directa a la Libertadores en Belo Horizonte. Sí, tenemos una semana, ¿no es cierto? Esto arrancó con 5 partidos, ya hemos pasado 2. Y tenemos 3 partidos más, ¿no es cierto?, donde tenemos la importancia de defender el liderato en el campeonato nacional, donde tenemos un partido de visita, ¿no es cierto?, como para poder acercarnos a la clasificación en esta fase de grupo de la Copa Libertadores, y obviamente que son partidos importantes y que tenemos que enfrentarlos como hay que jugarlos, simplemente, más allá, ¿no es cierto?, de bajas que podamos tener, de alternativas que podamos buscar y ver. Hay que jugarlo, ¿no es cierto?, como lo que es, en definitiva, cada partido, la importancia que tiene cada partido para nosotros, y más allá, ¿no es cierto?, de lo que se juegue o no se juegue el rival, lo importante es lo que nosotros nos jugamos, y eso es la mentalidad, ¿no es cierto?, que tenemos que tener para enfrentar estos partidos. 14:23 en vivo en directo con el técnico Colo-Colo. Cortita y al pie, Coto, con el estudio, ¿te parece? Tenores. Les escucha José Luis Sierra. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Algo del funcionamiento de ayer que le haya dejado alguna duda, aparte del finiquito? Y lo otro, ¿qué le pareció el trabajo de Araya? La primera parte de la pregunta no la escuché. Lo de Jorge,
Me pareció que estuvo a la altura de las circunstancias del partido que había que jugar. Es un jugador que tenía solamente 7 minutos en primera división y le tocó enfrentar una competencia internacional. Creo que lo hizo con personalidad. Insisto, me parece a mí que lo jugó como a la altura de lo que había que hacer. Yo creo que en eso obviamente que hay cosas que le juegan a favor, ¿no es cierto? Como es el tema del equipo, de los compañeros, de sin lugar a dudas que en muchos aspectos eso le ayuda, pero también, ¿no es cierto?, el que más se tenía que ayudar y jugar como había que jugarlo era él. Y en ese aspecto me parece que fue un partido correcto, ¿no es cierto?, y sobre todo tomando las circunstancias de la instancia del rival y la competencia que estaba enfrentando. Me pareció, ¿no es cierto?, en líneas generales que fue un partido a la altura que había que hacer. Y es un poco, ¿no es cierto?, lo que yo decía ayer en respecto a trasladar, ¿no es cierto?, fundamentalmente lo que hacen en el entrenamiento al partido. ¿Cuál es la instrucción para un jugador así que tiene que debutar, entre comillas, desde el minuto 1 en un partido tan complicado, contra un rival tan difícil, con todo el significado que tiene el partido? Porque es distinto lo que él juega en juveniles o el entrenamiento a lo que puede jugar en este partido. Es distinto el nivel de confianza o el nivel de compromiso que puede tener una u otra pelota. Sí, lo que pasa es que yo creo que en términos generales y un poco lo que uno intenta trasladarle, ¿no es cierto?, principalmente es la tranquilidad y de que tiene muchas cosas que ganar y pocas que perder. Al final la responsabilidad no pasa por él, la responsabilidad está fundamentalmente, ¿no es cierto?, en este caso en quien toma la decisión. La responsabilidad está fundamentalmente, ¿no es cierto?, además en compañeros de él que ya tienen más experiencia y que son capaces, ¿no es cierto?, de contagiarlo para jugar, ¿no es cierto?, de la manera que lo hizo. Y en ese aspecto me parece que uno lo que intenta fundamentalmente, ¿no es cierto?, es transmitirle a él que yo sé que no es fácil, pero es que trasladar, ¿no es cierto?, lo que él hace habitualmente en cada entrenamiento con jugadores que por algo, ¿no es cierto?, son seleccionados chileno o en el extranjero, que por algo tienen el recorrido, que si lo hace bien con ellos, ¿no es cierto?, trasladar principalmente eso. Yo sé que no es fácil porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que influyen o que pueden influir, pero todas esas cosas, si uno las canaliza positivamente, pueden llegar a ser una motivación más que una responsabilidad.